Un tema vital en la estadística inferencial es el concepto de probabilidad y cómo podemos hacer cálculos de probabilidad de que podamos seleccionar alguna muestra en particular. Y en ese sentido, un tema también muy importante es el de las distribuciones de probabilidad. Seguramente, si ya han revisado algún artículo de investigación científica publicado en alguna revista, se han encontrado con dos conceptos. Uno es el de la prueba de hipótesis y otra es el del intervalo de confianza. En relación a la prueba de hipótesis aparece aquella famosa P que de alguna manera tiene que ver o se destaca con aquel valor menor o igual a 0.05. El intervalo de confianza también surge de la misma estructura de donde vienen los valores de P, aunque el enfoque es un poquito diferente. Bueno, estos dos conceptos, el de prueba de hipótesis y el de intervalo de confianza, están basados en cálculos de probabilidad. Y para dar inicio a la utilidad o la aplicación de la probabilidad dentro de la estadística inferencial, lo primero que tenemos que entender es el concepto de distribución de probabilidad. Entendemos por una distribución de probabilidad toda tabla, gráfica, fórmula o cualquier otro medio que se use para especificar todos los valores posibles de una variable aleatoria discreta junto con sus probabilidades respectivas. Una fórmula que se emplee para calcular la probabilidad de que una variable en particular adquiere un valor determinado o expresado como P, abre paréntesis, X mayúscula es igual a X minúscula, se denomina función de probabilidad y se denota como F minúscula italizada y entre paréntesis la X que representa el valor de la variable que se está calculando la probabilidad. Es decir, F minúscula entre paréntesis X es igual a P, abre paréntesis, X mayúscula es igual a X minúscula. Ahora bien, dentro de las características necesarias para una distribución de probabilidad es que la probabilidad de X tenga un valor determinado, debe ser mayor que 0 para todo valor de X minúscula. Y que la sumatoria para toda X de la probabilidad de que X sea igual a un valor determinado, X, debe ser igual a 1. Es decir, que todas las probabilidades sean igual a 1. Estas probabilidades también se pueden presentar como una suma de probabilidades y desde ese punto de vista, la probabilidad de que la variable aleatoria X asuma valores menores o iguales a un valor determinado X se llama función de distribución acumulado de X y se denota por una F mayúscula y entre paréntesis X minúscula. Es decir, la función de distribución acumulado de X es igual a la probabilidad de que la variable X tenga un valor igual o menor a X minúscula. Para calcular la probabilidad de que X, la variable X, sea menor o igual a un valor determinado, por ejemplo, la letra A o el valor A, nos valemos de la fórmula F mayúscula de A es igual a la probabilidad de que la variable X sea menor o igual al valor A, que es igual a la sumatoria de F minúscula de X, que es igual a la sumatoria de las probabilidades de que X tenga un valor igual a X minúscula.
todo lo anterior, al parecer confuso, realmente es muy sencillo, particularmente si le ponemos atención al cuadro que tenemos en pantalla, donde se muestra la distribución de probabilidad de un grupo de 100 niños, en donde hemos anotado los intervalos de clase de sus tallas. Eso es la primera columna, y en la segunda columna la frecuencia absoluta de esas observaciones. La tercera columna tiene una función de probabilidad y la cuarta columna tiene la función acumulada. Si le ponemos atención, la tercera columna es exactamente igual al cálculo de proporción. Es decir, por ejemplo, para el intervalo de clase de 107 a 112, donde se encuentra una frecuencia absoluta de 2 observaciones, la función de probabilidad es igual a 2 entre 100, que es igual a 0.02. Para el intervalo de clase de 113 a 118, con una frecuencia absoluta de 7, la función de probabilidad o la probabilidad sería igual a 7 entre 100, que resulta en 0.07, y así para cada uno de los intervalos de clase. La cuarta columna lo que va haciendo es ir sumando la columna de la izquierda con lo que lleva acumulado. Así, por ejemplo, para 107 y 112, la cuarta columna es igual a la tercera columna. Pero para el intervalo de clase de 113 a 118, la función acumulada es igual a 0.09, que resulta de sumar 0.07 a 0.02, que es lo que llevamos acumulado antes. Va a quedar más claro en el tercer renglón, donde la cuarta columna nos muestra 0.3, que resulta de sumar 0.21, la función de probabilidad de ese renglón, más lo que se lleva acumulado hasta el segundo renglón, que es 0.09, y eso da 0.3, y así hasta que llega a completar 1, es decir, el 100%. Esta tabla de intervalos de clase, frecuencias absolutas, con sus cálculos de proporciones y las proporciones acumuladas, nos ayuda a calcular probabilidades. Por ejemplo, pregunta: ¿cuál sería la probabilidad de que encontremos a un sujeto cuya talla tenga un valor que sea igual o mayor a 125 centímetros y al mismo tiempo sea igual o menor a 130 centímetros? Es decir, la celda que está resaltada en amarillo. Para calcular esa probabilidad, solo tendríamos que dividir 22, que son el número de sujetos en ese intervalo de clase, y lo dividimos entre 100, lo cual nos resulta en 0.22. Así que este cuadro, que es una distribución de probabilidad, nos dice que la probabilidad es igual a 0.22. Una pregunta más: ¿cuál sería la probabilidad de que la talla de alguno de estos 100 niños seleccionados aleatoriamente sea igual o mayor a 143 centímetros y al mismo tiempo sea igual o menor a 148 centímetros? Antes de avanzar, detenga un momento este video y anote su respuesta, y una vez que lo haga, de inicio de nuevo al video para ver la respuesta. Si usted anotó 0.09, bien,
Eso resulta de dividir 9, que es la frecuencia absoluta que se observó en ese intervalo de clase, entre 100. Para la siguiente pregunta, vamos a abarcar más de un intervalo de clase. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que seleccionemos a un niño aleatoriamente de los 100 que tenemos en el grupo que tenga una talla igual o menor a 124? Y para obtener ese resultado, tendríamos que sumar la probabilidad de que pertenezca al grupo de 107 a 112, más la probabilidad de que se encuentre en el grupo de 113 a 118, más la probabilidad de que esté en el grupo de 119 a 124. Es decir, vamos a sumar 0.02 más 0.07 más 0.21, que resulta en 0.30. Ahora, si le ponemos atención a la última columna, en la última columna tenemos ya lo que se va acumulando desde el intervalo de clase con la menor talla hasta el valor igual o menor a 124. Ahora ustedes contesten la pregunta. ¿Cuál sería la probabilidad de que la talla sea menor a 143 centímetros? Recuerden detener el video, anotar su respuesta y ya que la tengan, pueden ver cuál fue el resultado. Si su respuesta fue 0.88, bien, muy bien, que resulta de sumar 0.02 más 0.07 más 0.21 más 0.22 más 0.22 más 0.14. Si le ponemos atención, en esta ocasión no estamos tomando el renglón de 143 a 148, porque lo que estamos preguntando es la probabilidad de que X sea menor a 143. Y ese valor de 0.88 también lo podemos encontrar en la cuarta columna. Con un poquito de atención, también podemos calcular, utilizando estas tablas de distribución de probabilidad, la probabilidad de que alguien tenga una talla, un valor de X, mayor de una cantidad determinada, por ejemplo, la probabilidad de que X sea mayor de 130. Para hacerlo, vamos a tomar el 1, que sería el de todos los individuos, y le vamos a restar la probabilidad de que no se encuentre en ese grupo, y por eso le restamos 0.52. Así que vamos a tomar aquellos que están de 131 a 160, que va a ser igual a 0.48. Ahora usted calcule cuál será la probabilidad de que la talla de un sujeto seleccionado aleatoriamente de esos 100 niños sea igual o mayor a 143 centímetros. Recuerde detener el video un momento, hacer el cálculo, anotarlo y ya que lo tenga, reiniciar el video. Para obtener el resultado, simplemente tomamos 1, que incluye todas las observaciones, todo el conjunto de 100 tallas, y le vamos a restar aquellos que tengan tallas menores de 143. Así que a 1 le restamos 0.88 y nos da 0.12, que es igual a sumar 0.09 más 0.02 más 0.1. La cuarta columna también nos permite calcular valores que no están en los extremos, es decir, que están en medio de la serie
de intervalos de clase como el que tenemos en pantalla. Para responder a la pregunta ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual a 119 y que al mismo tiempo x sea menor o igual a 148? Procederemos de la siguiente manera. Primero buscamos el valor de la función acumulada en el grupo de mayor valor, es decir, en el grupo de 143 a 148 centímetros, que es igual a una probabilidad acumulada de 0.97, y luego buscamos el grupo que no está dentro de ese rango, que es el de menores de 118, el de menores o iguales a 118, que es de 0.09, y hacemos una resta para que nos dé 0.88. Ese resultado también lo podemos obtener sumando las funciones de probabilidad de cada uno en particular, igual a 0.21, 0.22, 0.22, 0.14, 0.09 para que nos dé 0.88. Ahora les toca a ustedes calcular la probabilidad de que x sea mayor a 124 y al mismo tiempo x sea menor a 143. Recuerden detener el video en lo que anotan su respuesta y una vez que la anoten, volverlo a iniciar. El resultado es igual a 0.58, que resulta de tomar el 0.88, que corresponde al intervalo de clase de 137 a 142, y restarle 0.3, que son los valores que son iguales o menores a 124. Finalmente, este cuadro de distribución de probabilidad también nos sirve para calcular probabilidades de que seleccionemos algún sujeto en los extremos de la serie de observaciones. Por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de que seleccionemos a alguien que sea menor a 119 centímetros o que la talla sea mayor a 148 centímetros? Para obtener el resultado, primero podremos calcular cuál es la probabilidad de que alguien tenga una talla mayor a 148 y luego sumarle la probabilidad de que tenga una talla menor a 119. Como un último ejercicio, bueno, calculen, por favor, la probabilidad de que la talla de estos 100 niños, seleccionados uno al azar, sea igual o menor a 124 o igual o mayor a 143. Detenga un momento el video en lo que anota su respuesta y una vez que la tenga, reinicie el mismo. Si su respuesta fue 0.42, bien, muy bien. Recordemos que al principio dijimos que las distribuciones de probabilidad también podrían ser gráficas o fórmulas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una gráfica, básicamente un histograma o un polígono de frecuencias que nos pueden ayudar a calcular probabilidades. Y esta nueva gráfica lo que muestra son distribuciones de probabilidad acumuladas. Bueno, normalmente no utilizamos estas dos últimas figuras o estas dos últimas gráficas para calcular probabilidades, pero hay una gráfica que veremos en el siguiente video que es muy utilizado en estadística y que es la de la distribución normal.